Imaginen que existió un Dios cuyo poder rivalizaba con el del propio Yahvé, pero cuyo nombre fue borrado de las páginas de la historia sagrada. Una deidad africana, envuelta en un velo de misterio, poder y sabiduría ancestral, que se atrevió a desafiar la supremacía del Dios de Israel. ¿Es posible que los textos sagrados fueran editados, falsificados y reescritos con el único propósito de ocultar su existencia? ¿O acaso hay verdades profundas sepultadas bajo el peso de los siglos, verdades capaces de trastocar todo lo que jamás se ha predicado desde púlpitos, altares y páginas de libros religiosos? Sumerjámonos en uno de los misterios más ocultos de la Biblia, un enigma que desafía la lógica, la teología tradicional y el silencio secular de las instituciones religiosas. Se trata de un secreto donde se entrelazan la espiritualidad africana, la censura bíblica y la supresión deliberada de un nombre sagrado. No son meras leyendas, sino registros, rastros perdidos y testimonios que algunos preferirían dejar en la sombra para siempre. ¿Por qué la Biblia no presta a los dioses africanos la misma atención que, por ejemplo, a los babilónicos o egipcios? ¿Por qué ciertos nombres desaparecieron de los manuscritos más antiguos? Y, lo más importante, ¿quién fue ese Dios que osó enfrentarse a Yahvé? ¿Era un enemigo espiritual, un rival celestial o simplemente la deidad de una cultura que la tradición se esforzó por silenciar eternamente? Quizás no todo lo sagrado fue escrito, y la historia espiritual de la humanidad es mucho más rica y africana de lo que comúnmente se cree. Prepárense para ver lo que siempre ha estado a la vista, pero oculto entre líneas. Lo que fue borrado podría resultar más significativo que lo que fue preservado. Y cuando se revele el nombre de este Dios olvidado y las razones de su exilio de las Escrituras, la percepción de la Biblia podría cambiar para siempre. Si este tema toca sus convicciones más profundas y les hace dudar de lo que se les ha enseñado desde la infancia, significa que ha llegado el momento de nuevos descubrimientos. Es hora de cuestionar lo que siempre se ha considerado una verdad absoluta. Muchos de quienes leen la Biblia superficialmente podrían concluir que el mundo espiritual se centra exclusivamente en Israel, Yahvé y sus profetas. Sin embargo, en los textos sagrados se esconde otra historia, una de presencia silenciosa pero poderosa, la del África bíblica. Y al hablar de África en las Escrituras, no nos referimos solo a la geografía, sino a una influencia espiritual, un origen divino y reinos que no solo coexistieron con Israel, sino que también tuvieron sus propios dioses, profetas y códigos de sabiduría milenarios. Por ejemplo, la región de Cus es mencionada repetidamente en la Biblia. Cus se extendía más allá de las fronteras de los actuales Sudán y Etiopía. El libro del Génesis afirma que un río que nacía en el Edén regaba la tierra de Cus, lo que indica su relevancia espiritual. Cada nombre mencionado en las Escrituras tiene un profundo significado, y la mención de África sugiere que su presencia era palpable e imponente. Etiopía, que constituía un reino poderoso, fue honrada en el libro de los Salmos, donde se proclamaba: Etiopía extenderá sus manos hacia Dios. Surge la pregunta: ¿qué motivó al salmista a hacer tal declaración? ¿Qué fuerza espiritual de Etiopía hizo que incluso los hebreos reconocieran su conexión con lo divino? Esto levanta el velo sobre lo que ocurría en las márgenes de la historia bíblica, revelando un contexto más amplio del que presentan los textos canónicos. Tampoco se puede ignorar a Egipto, que, contrariamente a la creencia popular, no fue simplemente un antagonista en la historia, sino una superpotencia espiritual. Los egipcios se comunicaban con los dioses, percibían el mundo como un reflejo del cosmos y poseían un profundo entendimiento del alma, el juicio post-mortem y los rituales de protección espiritual. La tradición hebrea bebió de estas fuentes, aunque intentó ocultar dichas influencias. Sin embargo, existieron otros nombres, otras deidades, que no llegaron. Hasta nuestros días, habiendo sido borradas y prohibidas.
Entre estas entidades destacaba un dios africano cuyo nombre fue condenado al olvido en las escrituras. Era adorado por un pueblo cuya conexión con el mundo invisible era tan fuerte que amenazaba las estructuras espirituales de la narrativa oficial. Este dios no era un demonio ni una fuerza del mal. Era respetado, venerado y, según algunas fuentes, incluso temido por los hebreos. Imaginen el impacto que tendría en la fe tradicional si se supiera que Yahvé no era el único venerado con temor y reverencia, que existió otro Dios de poder comparable que fue deliberadamente silenciado. Cuestiones como estas nos obligan a salir de nuestra zona de confort, pero es necesario para comprender el verdadero contenido de las Escrituras, incluido aquello que fue excluido. Los textos apócrifos, rechazados por los concilios religiosos a lo largo de los siglos, son la clave de este misterio. Libros como el de Enoc, el de los Jubileos y los manuscritos del Mar Muerto insinúan una realidad espiritual más amplia que la presentada en los textos oficiales. Algunos de estos escritos hablan de entidades de luz que no pertenecían al cielo de Israel. Otros mencionan fuerzas antiguas que gobernaban a los pueblos antes de Abraham. Muchas de estas entidades están vinculadas a África. Las culturas vecinas, incluidos los pueblos nubios, los cananeos del sur y los egipcios, conocían a esta deidad no como un mito, sino como una presencia real. Existen tradiciones orales, símbolos y vestigios arqueológicos que apuntan a un culto extendido por toda la región del Nilo hasta el sur de Etiopía. Este culto veneraba a un ser de justicia, fuego, guerra y sabiduría, rasgos que también se atribuyen a Yahvé en sus facetas más temibles. Algunos estudiosos, tanto religiosos como seculares, sugieren que nombres que aparecen en la Biblia como demonios o espíritus impuros podrían ser los vestigios distorsionados de este dios africano. Para borrar su memoria lo convirtieron en algo temible y maldito, como ha ocurrido con diversas figuras espirituales a lo largo de la historia, especialmente aquellas asociadas con culturas negras o indígenas. Existe un patrón. Cuando una deidad ancestral desafía el statu quo, es derrocada, pasando de ser un dios a un ídolo, luego a un espíritu maligno y finalmente desaparece de las escrituras, pero no del alma de un pueblo. A día de hoy, en rincones remotos de África y en las islas del Caribe, persisten cultos secretos que guardan celosamente la memoria de esta enigmática entidad. Los nombres y rituales pueden variar, pero la esencia permanece inalterada. El mismo fuego inextinguible que ardía en antiguos altares mucho antes de la llegada de los primeros misioneros. Estos cultos, a menudo calificados de sincréticos, son en realidad los guardianes de una historia auténtica que el tiempo no ha podido borrar. Quizás sean ellos quienes nos ayuden a comprender que lo que una vez fue tildado de herejía podría ser la clave para restaurar una identidad espiritual perdida. El objetivo no es incitar a una rebelión espiritual, sino emprender una búsqueda sincera de la verdad. Pues comprender que lo divino no se limita a un único camino nos abre los ojos a la profundidad de la conexión para la que fuimos creados. Surge la pregunta: ¿están listos para descorrer el velo sobre un nombre olvidado? ¿Están preparados para escuchar el eco de una voz que resonó en las colinas de Cus, las dunas de Egipto y los ríos de Etiopía? ¿Tendrán el valor de tocar un misterio capaz de transformar para siempre su concepción del mundo espiritual? Las revelaciones que están por venir prometen ser aún más asombrosas. Pero, ¿quién era este dios africano que se atrevió a desafiar al propio Yahvé? ¿Qué poder poseía esta entidad para que escribas, sacerdotes y teólogos decidieran condenarla al olvido, borrándola de las sagradas escrituras? Para encontrar la respuesta, es necesario despojarse de la mirada prejuiciosa y eurocéntrica sobre las deidades africanas. Hay que olvidar por un momento todo lo que se sabía sobre paganismo, idolatría y superstición. Estamos hablando de una fuerza espiritual real, venerada por un pueblo milenario a través de ritos sagrados, códigos morales y una cosmovisión tan compleja como cualquier otro sistema religioso conocido.
Según los testimonios que milagrosamente sobrevivieron a la censura, este dios era conocido por un nombre que los sacerdotes de Cus y los ancianos de Etiopía pronunciaban con reverencia. Su verdadero nombre, que solo nos ha llegado en fragmentos, se pronunciaba con temor y respeto, como el nombre del guardián del misterio de la creación y la clave de la justicia. No era un simple dios local, sino el centro espiritual de un pueblo que veía en él no solo a un creador, sino también a un protector, un juez, un fuego que consumía la injusticia y protegía a los inocentes. Se le invocaba en tiempos de guerra, así como en rituales de nacimiento y muerte. Su presencia se convocaba mediante cantos, símbolos geométricos e inscripciones en piedra, que aún hoy pasan desapercibidas para los arqueólogos tradicionales. La tradición oral de los pueblos del Nilo cuenta que este dios caminaba entre los hombres, no con la apariencia de un monstruo, sino con un aura de tal poder que el ojo humano no podía soportar su mirada por mucho tiempo. Se le representaba con rasgos humanos, pero con una piel del color de la noche y un aliento abrasador como el viento del Sáhara. Algunos afirman que dominaba todas las lenguas del mundo, otros que su voz hacía que los enemigos cayeran postrados. Era un símbolo de la soberanía africana en el ámbito espiritual y al mismo tiempo un ser que enseñaba el equilibrio, el honor y el respeto por los ciclos naturales. Es notable que muchos de los atributos de esta deidad coincidan con las características de Yahvé tal como se presentan en la Biblia. Un fuego consumidor, el estruendo del trueno, ojos que todo lo ven, una presencia imponente. Y esto no es una mera coincidencia. Las culturas semíticas y africanas mantenían un constante intercambio de experiencias, lo que sin duda llevaba a la superposición, fusión e incluso competencia de conceptos divinos. Sin embargo, mientras Yahvé consolidó su dominio a través de la tradición hebrea, este otro dios fue condenado al olvido. Probablemente porque representaba una amenaza para el control doctrinal que los escribas pretendían establecer. La adoración a este dios africano no se realizaba en templos majestuosos como los egipcios, sino en altares circulares a cielo abierto, en contacto directo con las fuerzas de la naturaleza. El fuego servía como símbolo de su justicia, el agua como símbolo de su sabiduría, la tierra como símbolo de su fidelidad y el aire como el aliento de su presencia invisible. Los rituales eran oficiados tanto por hombres como por mujeres, sacerdotes y sacerdotisas, que ostentaban autoridad espiritual. Esto era verdaderamente revolucionario para la época, ya que la mayoría de las religiones patriarcales de la región excluían lo femenino de los roles espirituales centrales. Durante las ceremonias no se realizaban sacrificios sangrientos. En su lugar se ofrecían cantos, danzas e inciensos naturales. Se creía que a este dios le complacía el sonido de la sinceridad, la pureza de la intención, el ritmo ancestral. No exigía temor al dolor, sino reverencia ante la unidad. Esta adoración sostenía que cada ser humano porta una chispa divina y que el propósito de la vida es despertar esa chispa para interactuar en armonía con el cosmos. ¿No resuena esto con el concepto de la imagen de Dios expuesto en el Génesis? ¿Es posible que esta doctrina se haya infiltrado silenciosamente en los cimientos de la fe judeocristiana? Las leyendas cuentan que este dios se manifestaba a los líderes de su pueblo en sueños, visiones e incluso a través de fenómenos naturales inexplicables. Existen relatos orales sobre relámpagos que descendían del cielo y dejaban marcas en la tierra, voces que surgían de la nada en el desierto, animales salvajes que se arrodillaban en señal de reverencia durante los rituales. Para muchos, estas historias no son más que mitos. Mientras Moloch exigía sacrificios humanos y Baal se asociaba con la tormenta y el poder,
A este dios africano se le acudía en busca de protección, justicia y sabiduría. No buscaba sangre, sino conciencia. No dominaba por la fuerza, sino que enseñaba con el ejemplo. Para una cultura que buscaba consolidar el miedo como base de la obediencia, esto era inaceptable. Un Dios que despierta al ser humano en lugar de someterlo. Un Dios que comparte el poder espiritual con sus seguidores. Eso representaba una amenaza. Y quizás por eso su nombre fue borrado de los registros oficiales. Quizás los escribas prefirieron tildarlo de espíritu ajeno o mencionarlo en los textos solo como un ídolo de los pueblos que rodeaban a Israel. Esto explicaría por qué algunos nombres aparecen brevemente en las genealogías y luego desaparecen. ¿Por qué ciertos lugares venerados por los africanos pasaron a asociarse con la maldición? El borrado no fue solo literal, fue simbólico. Eliminar el nombre era borrar la memoria, y borrar la memoria era negar a un pueblo la posibilidad de reconocer su origen espiritual. Pero la memoria resiste. Vive en los rituales de las aldeas, en las oraciones de los ancianos, en canciones conservadas en lenguas casi extintas. Y hoy, quizás, se manifiesta de nuevo a través de su curiosidad, su búsqueda de respuestas, su deseo de ir más allá de lo superficial. Pues el espíritu de la verdad no puede ser reprimido para siempre. Ahora que se ha levantado el velo sobre esta antigua entidad, la deidad africana venerada durante milenios, surge una pregunta aún más fascinante. ¿Qué la llevó a desafiar a Yahvé? ¿Por qué esta figura, entre los muchos dioses de la antigüedad, se convirtió en el blanco de la erradicación y el olvido? La respuesta yace en un entrelazamiento de espiritualidad y conflictos ocultos que definieron la historia de la fe. No se trata simplemente de un choque de culturas, sino de una profunda confrontación espiritual cuyas consecuencias teológicas aún se sienten en las estructuras religiosas modernas. Muchos pasan por alto que la Biblia no surgió en un vacío espiritual. El mundo antiguo era un escenario de lucha entre fuerzas celestiales, cada una reclamando la posesión de la luz, el conocimiento y el poder. Yahvé no era la única deidad en juego, era el Dios de Israel, pero otros pueblos con sus culturas ricas y desarrolladas también afirmaban su conexión con lo divino. Y este Dios africano, cuyo nombre fue condenado al olvido, no solo existió, sino que se atrevió a erigirse como una voz espiritual alternativa a Yahvé. ¿En qué consistió este desafío? ¿Fue un choque de ambiciones divinas o una lucha entre el bien y el mal, como nos han enseñado? ¿O estamos ante una paradoja más profunda, arraigada en la confrontación entre el poder y la conciencia, entre una luz impuesta y una luz despertada? Este desafío no fue una guerra en el sentido literal, fue un desafío teológico y filosófico. Mientras Yahvé exigía lealtad absoluta y la centralización de la adoración, este Dios africano proponía la libertad de conciencia, la autonomía espiritual y una conexión más directa con la esencia del ser. En otras palabras, si Yahvé decía, "Yo soy el único", este Dios afirmaba, "Ustedes también portan en su interior una imagen de lo divino". Imaginen las implicaciones de tal diferencia: un pueblo viviendo con miedo, sometido a rituales estrictos y leyes rígidas. Otro pueblo al que se le enseña que lo sagrado reside dentro de cada persona, que la comunicación con el Creador es posible sin intermediarios, que el camino hacia la divinidad se encuentra en el mundo interior, la experiencia personal y, sobre todo, la libertad. Sin duda, tal propuesta espiritual fue percibida como una amenaza para el poder teocrático que Yahvé representaba en la estructura de Israel. Fue entonces cuando comenzó el enfrentamiento, que no se libró en campos de batalla, sino tras bastidores del pensamiento espiritual de la antigüedad. Los textos apócrifos y las tradiciones orales conservadas en algunas regiones de África narran visiones en las que este dios africano cuestionaba los dogmas impuestos, argumentando que la verdad divina no puede ser monopolizada por un solo pueblo o nombre, que existen múltiples caminos hacia la luz
y que los cielos no son propiedad exclusiva de ninguna nación. Para el modelo hebreo, esto era inaceptable, ya que el proyecto de Yahvé se basaba en la exclusividad. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. No tendrás otros dioses delante de mí. Este mandamiento era, en esencia, una declaración de guerra contra cualquier otra manifestación espiritual. Pero, ¿qué sucede cuando otro Dios, con su propio poder, historia, cultura y derecho legítimo a ser adorado, dice: Yo soy? Cuando se presenta ante el trono celestial y declara: No soy. Un enemigo, pero no me someto. Esto es más que una simple rebelión. Es un cambio de paradigma. Por eso este enfrentamiento fue interpretado como herejía, ofensa y rebelión. En el mundo teológico del Antiguo Oriente no había lugar para la coexistencia, o sumisión u olvido. La paradoja se profundiza al analizar los símbolos asociados a este conflicto espiritual. Tomemos por ejemplo la dicotomía entre luz y oscuridad. En la cultura africana la oscuridad a menudo no se percibe como la encarnación del mal, sino como un símbolo del principio creativo, el útero de la creación. Es en la oscuridad donde germina la semilla, madura el fruto, y la sabiduría se forja en el silencio. La luz, en cambio, simboliza la revelación, pero también la exposición, evidenciando la necesidad de un equilibrio entre ambos aspectos. En la tradición hebrea, sin embargo, la oscuridad se asocia con el mal, el pecado y la ausencia de la presencia divina. Tal diferencia de interpretaciones conduce a una distorsión que demoniza sistemas de creencias enteros, que ven en la oscuridad un espacio sagrado. Como resultado, un dios africano de piel oscura, venerado en rituales nocturnos a la luz de la luna, puede ser erróneamente percibido como un símbolo de peligro, aunque sus acciones nunca hayan causado daño. En esto reside la paradoja de la rebelión. Cuando una entidad se niega a someterse a un modelo de fe único e impuesto, se convierte automáticamente en un rebelde. Pero, ¿toda rebelión es mala? ¿O existen rebeliones motivadas por la necesidad de preservar una verdad espiritual reprimida? Quizás el desafío de este dios africano no iba dirigido contra Yahvé, sino contra el afán humano de limitar a Dios a una sola imagen, un solo nombre, una sola doctrina. La pregunta clave es si fue excluido de los textos sagrados por la amenaza que representaba para Yahvé o por la amenaza que representaba para el sistema existente. Pues un Dios que llama a las personas a la libertad de pensamiento, sentimiento y búsqueda de la verdad dentro de sí mismas, socava el poder de quienes buscan controlar la fe. Esto, y no una confrontación espiritual, podría haber sido la verdadera razón del exilio de muchos dioses de la historia. Este enfrentamiento no fue evidente para el ojo humano. No hubo ejércitos ni espadas, pero sí decisiones editoriales, concilios de líderes religiosos que determinaban qué libros permanecerían y cuáles serían entregados al fuego. Hubo traducciones que alteraron nombres y manuscritos ocultos. En el centro de todo esto, un dios africano que se atrevió a afirmar su existencia. Y ahora, siglos después, su voz parece regresar, manifestándose en las preguntas de quienes sienten que hay algo más de lo que se les enseñó, de quienes anhelan sinceramente la verdad. Porque en el fondo, todos nos preguntamos, ¿conocemos toda la historia? ¿Es la Biblia en su forma actual un retrato completo de la revelación divina, o es solo una parte, cuidadosamente seleccionada de un cuadro mucho más amplio? Si esto despierta algo en su interior, si enciende una luz que quizás dormía, esto es solo el comienzo, y las revelaciones futuras serán aún más profundas. Al descubrir las huellas dejadas por esta entidad en los propios textos sagrados, es necesario enfrentarse a una de las verdades más incómodas de este viaje. Su nombre fue borrado, tachado y silenciado no por accidente ni por error, sino por una decisión deliberada de personas con el poder de definir qué era sagrado y qué era herejía. Y esta es una de las mayores tragedias espirituales de la humanidad.
Darse cuenta de que parte de la historia que nos contaron fue escrita con lagunas, recortes y censura espiritual. El nombre de la deidad africana fue intencionadamente borrado de los textos sagrados, aunque en otro tiempo resonó en oraciones, se pronunció en altares y provocó temor en clérigos que veían en él la encarnación de la sabiduría y la justicia. No era una figura secundaria, sino una fuerza poderosa, un nombre lleno de temor y reverencia. Sin embargo, con el tiempo este nombre pasó a representar una amenaza, disonante con la narrativa exclusiva promovida a lo largo de los siglos. Como resultado, un grupo de personas con autoridad religiosa tomó la decisión de condenarlo al olvido total. Surge la pregunta: ¿quién decide el contenido de la Biblia? ¿Quién les autorizó a determinar qué es divino y qué no lo es? Un análisis de la formación del canon bíblico revela que fue un proceso complejo, condicionado por motivos políticos, teológicos e ideológicos, que incluyó concilios, debates y disputas. La inclusión o exclusión de cada libro no se determinó únicamente por inspiración divina, sino también por intereses religiosos, culturales e incluso militares. Los nombres que representaban una amenaza para la autoridad del Dios de Israel o que abrían la puerta a otras interpretaciones espirituales eran automáticamente declarados heréticos y silenciados. Este proceso fue implacable. Los nombres de dioses africanos y entidades espirituales veneradas por pueblos que convivieron con los hebreos durante siglos desaparecieron de los anales de la historia. A veces, solo quedaban vagas menciones, versículos fugaces, pero la mayoría de las veces eran borrados de la memoria, como si nunca hubieran existido. Sin embargo, existieron, fueron invocados, fueron temidos, y las instituciones religiosas que aspiraban al monopolio de la verdad divina, lucharon desesperadamente contra ellos. Esta eliminación no fue solo literal, sino también espiritual. Al eliminar estos nombres, se eliminaba también el derecho a dudar, a buscar y a comparar. A los fieles solo les quedaba una fuente, un modelo de divinidad, y todo lo que se salía de sus límites era tildado de idolatría, paganismo o influencia demoníaca. Un eco similar resuena aún hoy en los discursos religiosos modernos, donde todo lo que proviene de la espiritualidad africana y no lleva el sello del judeocristianismo es inmediatamente demonizado. Es la consecuencia directa de una censura milenaria que comenzó en los textos y penetró en la conciencia. Pero, ¿por qué un nombre inspira tanto miedo? Los nombres tienen poder. Un nombre es una frecuencia, una identidad, una clave. Pronunciar el nombre de una entidad con fe y reverencia abre portales espirituales. Los antiguos lo sabían, por eso el nombre de Yahvé se protegía con tanto celo, se escribía solo con consonantes y estaba prohibido pronunciarlo en voz alta. El nombre del dios africano también se guardaba en secreto, pero no por reverencia, sino por miedo. Miedo a que pudiera despertar a un pueblo, a que mostrara que existen otros caminos para conectar con lo divino, que el Espíritu Santo puede manifestarse en el sonido de un tambor, en el hogar ancestral, en una danza alrededor del fuego, en una oración pronunciada en una lengua olvidada. Temían que la gente volviera a escuchar la voz del Espíritu sin necesidad de intermediarios, estructuras ni doctrinas. Surge una pregunta legítima. ¿Quién tiene el derecho de etiquetar algo como herejía? ¿Quién se atreve a señalar un legado espiritual forjado durante milenios y tildarlo de obra del diablo? ¿Dónde está el estándar que permite separar lo divino de lo mundano? A menudo, la respuesta es simple y cínica. Todo lo que no puede ser controlado por la estructura religiosa dominante debe ser condenado al olvido. Es herético, no porque sea falso, sino porque es incontrolable. Es una apelación directa al alma humana, que no requiere intermediarios ni permisos. Y esto nos lleva a una cuestión delicada pero necesaria.
No son los demonios y espíritus malignos mencionados en la Biblia imágenes distorsionadas de entidades espirituales de otras culturas, deliberadamente calumniadas y demonizadas. La historia conoce muchos ejemplos similares. Las deidades de los pueblos vencidos se convertían invariablemente en maldiciones. Lo que era sagrado para una civilización se convertía en abominación para otra. Y cuando una religión adquiere poder político, impone sin piedad sus principios espirituales, borrando las creencias ajenas. Sin embargo, la memoria espiritual no desaparece sin dejar rastro. No puede ser silenciada ni por el fuego ni por la censura. Sigue viva en los sueños, en las visiones, en las tradiciones transmitidas de boca en boca. E incluso después de siglos de persecución, el nombre del dios africano olvidado sigue latiendo en rincones remotos de la tierra. Resuena en cantos antiguos, se hace eco en bosques y desiertos, vive en los corazones de quienes se niegan a creer que la verdad pueda estar contenida en un solo libro. La Biblia es sagrada, sin duda, pero es solo una de las formas de escuchar la voz de Dios. Por eso es tan importante hacer preguntas, cuestionar los dogmas establecidos. Esto libera la mente, devuelve al ser humano el derecho a buscar y encontrar la verdad. Si ha llegado hasta estas líneas, significa que su espíritu responde a esta llamada, a ese sonido lejano que llega desde las profundidades del tiempo, desde una era en que la espiritualidad vivía en armonía con la naturaleza, con el corazón abierto, consciente de que lo sagrado no se limita a la palabra escrita, sino que vibra en el mundo invisible. Si estas palabras le han conmovido, si ha sentido que algo en su interior ha revivido, esto es solo el principio. Los descubrimientos futuros podrían cambiar radicalmente su visión del mundo. Y en este punto de nuestro viaje, entran en escena los textos prohibidos, como voces que susurran desde cuevas olvidadas. Voces que fueron silenciadas durante siglos no por su falsedad, sino por su exceso de verdad. Y entre estos textos un lugar especial lo ocupa el misterioso y temible libro de Enoc. Un libro que durante mucho tiempo fue rechazado, condenado al olvido e incluso maldecido por instituciones religiosas que comprendían perfectamente su poder potencial. Y es aquí donde la conexión con el dios africano olvidado comienza a tomar contornos más definidos. El libro de Enoc no es simplemente otro apócrifo, es una clave, una llave espiritual para comprender lo que fue ocultado, distorsionado y eliminado de la Biblia tal como la conocemos hoy. A diferencia de los libros canónicos, el libro de Enoc narra abiertamente la historia de seres que no se sometieron a Yahvé, de entidades celestiales que descendieron a la tierra y transmitieron a los humanos conocimientos espirituales, conectando directamente con la humanidad sin la intermediación de una estructura oficial. Estos eran llamados los vigilantes, y entre ellos había líderes, doctores, entidades con nombres y rasgos unificados. No es sorprendente pues que estos nombres desaparecen en la Biblia tradicional, entidades reconocidas, descritas en el libro de Enoc con detalle y respeto, no como demonios, sino como seres espirituales que decidieron descender a la tierra para enseñar y amar, y por ello fueron castigados. Pero, ¿qué relación tiene esto con la deidad africana? La más directa, ya que en estas descripciones, a veces vagas, se perfila la imagen de una entidad que no se inclinó ante el trono celestial, no por una rebelión egoísta, sino por lealtad a un propósito superior: la liberación de la humanidad de las cadenas de la ignorancia. Este ser creía que el conocimiento espiritual no debía ser patrimonio de unos pocos elegidos, sino un derecho inalienable de todos. Descendió a los hombres para instruir, guiar y abrirles los ojos a la verdad. Y al hacerlo, se enfrentó a las fuerzas espirituales dominantes. ¿Y si este ser no fuera un ángel en el sentido habitual? ¿Y si fuera una deidad ancestral, venerada por los pueblos de Cus, Etiopía y las tierras al sur de Israel, un dios africano que posteriormente fue presentado como un ángel caído para disminuir su importancia en los textos sagrados?
Esto explicaría por qué está ausente en la Biblia canónica, pero tiene una presencia vívida en escrituras paralelas, y por qué su misión espiritual fue reinterpretada como una transgresión, desobediencia y caída. En el libro de Enoc, estos seres se presentan como mentores de la humanidad, revelando los secretos de los cielos, el movimiento de las estrellas, el poder curativo de las hierbas, el arte de la palabra y la ciencia del espíritu. Pero, ¿por qué debería considerarse esto un pecado? ¿Por qué la transmisión de sabiduría se ve como un crimen espiritual? La respuesta es simple. El conocimiento otorga libertad y un pueblo espiritualmente libre es inmune al control y la manipulación. No teme al castigo y por lo tanto representa una amenaza para los que ostentan el poder. Aquí, la espiritualidad se entrelaza estrechamente con la política. Lo que se declaraba prohibido no siempre era reprobable. A menudo, era simplemente un desafío a las estructuras de poder establecidas. El libro de Enoc, junto con otras escrituras ocultas como el libro de los jubileos, el Apocalipsis de Abraham y fragmentos descubiertos entre los rollos del Mar Muerto, conforma una visión espiritual alternativa del mundo, donde junto a la narrativa de Yahvé existen otros relatos, donde lo divino se manifiesta en una diversidad de formas, y donde el Dios africano, aunque no se nombre explícitamente, se adivina en los rasgos, gestos y misiones de estos seres olvidados. Las consecuencias de este descubrimiento son enormes. Si admitimos que estos textos contienen una semilla de verdad, debemos reconocer también que la historia espiritual de la humanidad se ha contado solo parcialmente. Faltan eslabones, y esos eslabones tienen color, ritmo e identidad africana. La revelación divina no solo vino de arriba, sino también de adentro. El Espíritu no solo se manifestó en los desiertos de Israel, sino también en los ríos de Etiopía, en las montañas de Cus, en los bosques donde los sacerdotes africanos entonaban cantos que sanaban el alma y despertaban el espíritu. Por eso es tan importante la ocultación de estos textos. No solo fueron ignorados, sino combatidos, deliberadamente condenados al olvido, declarados peligrosos. Pero, ¿peligrosos para quién? ¿Para la verdad o para aquellos que podían perder el poder si la gente abría los ojos y veía un mundo más allá de los dogmas que les habían impuesto? Y lo más inquietante es darse cuenta de que esta ocultación continúa hasta el día de hoy. Pocos predicadores hablan del libro de Enoc. Pocas iglesias recomiendan su lectura, y solo unos pocos seminarios teológicos se atreven a explorar sus significados profundos, porque no encaja en el marco aceptado, abre los ojos demasiado y despierta el recuerdo de una espiritualidad anterior, más libre, viva y profunda, donde lo sagrado no necesitaba interpretación, era autosuficiente y significativo. Muchos experimentan una extraña sensación al leer textos como estos. No es solo incomodidad, sino más bien un despertar, la conciencia de algo conocido hace tiempo pero olvidado. Como si una memoria espiritual, reprimida por siglos de dogmas, miedo y condena, comenzara a revivir lentamente. Si una persona ha llegado hasta aquí y escucha estas palabras con el corazón abierto, ya es parte de este proceso de reconexión. Está entrando en contacto con un conocimiento que trasciende la religión, que supera el tiempo, que otorga salvación, que reconecta y recuerda la verdadera esencia. Y debe prepararse, porque las revelaciones futuras serán aún más profundas. Ahora que se conoce lo que ocultan los libros, es necesario comprender cómo esto afecta directamente a la fe y a la realidad contemporánea. Durante siglos, los ecos de esta supresión han penetrado no solo en los textos, las páginas ocultas o los nombres borrados. Se han transmitido de generación en generación, como fisuras en el alma, heridas invisibles que afectan profundamente la identidad espiritual de las personas de ascendencia africana en el mundo moderno. La condena al olvido del Dios africano,
La censura de sus rituales, la criminalización de sus prácticas espirituales y la deslegitimación de su presencia espiritual han dejado una marca indeleble en la herencia ancestral. Quizás por eso muchos todavía sienten una cierta carencia en la fe heredada, una sensación inexplicable pero palpitante, un espanto ardiente en el pecho. Muchas veces las personas de ascendencia africana son tomados los bancos de una iglesia o han escuchado sermones apasionados, han cantado himnos de alabanza con sinceridad, pero aún así han salido del templo con una sensación de vacío. No es falta de fe, sino falta de identidad. Se les enseñó a amar a un Dios, pero al mismo tiempo a rechazar todo lo relacionado con su origen. Se les enseñó a temer los tambores, a condenar las danzas, a rechazar sus lenguas nativas, a desconfiar de su propio cuerpo, de su color de piel y de su fuerza espiritual. Todo lo que proviene de África fue condenado al olvido, presentado como algo sospechoso y impío, como si Dios hubiera pasado de largo por todo un continente sin iluminarlo con su luz. Esto genera una desconexión espiritual. Es imposible tener una fe plenamente exige renunciar a la propia esencia, desconectarse de las raíces para conectar con lo divino. En este punto, el borrado de la memoria del Dios africano deja de ser un problema histórico para convertirse en una herida viva, que sangra aún hoy en estructuras religiosas que continúan ignorando o incluso mostrando hostilidad hacia todo lo relacionado con el legado africano. Cuando un pueblo pierde la conexión con la espiritualidad que porta su identidad, se vuelve vulnerable al control, la opresión y la aceptación pasiva de doctrinas diseñadas para silenciarlo. Este Dios borrado simbolizaba algo más que un simple culto o un conjunto de rituales. Representaba la libertad y la autonomía espiritual, la posibilidad de escuchar a Dios sin intermediarios, sin someterse a sistemas religiosos jerárquicos y sin doblegarse ante una teología que nunca lo reconoció como legítimo. Volver a la memoria de este Dios es, ante todo, recuperar la dignidad espiritual del pueblo africano, lo que genera inquietud porque rompe las estructuras establecidas, devuelve el poder y activa una reconexión que ya no puede ser controlada. En los últimos años se observa un notable despertar entre las generaciones más jóvenes de afrodescendientes, que cuestionan los dogmas religiosos establecidos. Las mujeres negras están reconsiderando su relación con su cabello, sus danzas y sus tradiciones, preguntándose por qué se les enseñó a avergonzarse de lo que sus ancestros consideraban sagrado. Los hombres negros, al estudiar los textos sagrados, descubren que la espiritualidad que se les impuso ignoró deliberadamente aspectos de su origen. Este despertar es espiritual, ancestral y revolucionario. La espiritualidad africana, al reconectar con sus raíces, no rechaza la enseñanza cristiana, sino que la enriquece y profundiza, devolviendo la humanidad a los marcos religiosos. Afirma al ser humano como una criatura espiritual digna, como un descendiente legítimo del Creador, que no necesita renunciar a su historia para acercarse a Dios. El mayor legado de la deidad africana olvidada es el recordatorio de que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios mucho antes de conocer el nombre de Yahvé. Sin embargo, aceptar este legado conlleva dificultades, ya que muchos sienten miedo a las preguntas, a parecer herejes, a perder la aceptación de su comunidad religiosa. Por eso es necesario superar el miedo que obstaculiza el desarrollo espiritual de un pueblo, sanar las heridas con verdad, valentía, atención y reconexión. No se trata de abandonar la fe, sino de restaurarla, completarla y reconciliarla con las partes de uno mismo que se consideraban pecaminosas, pero que en realidad son una herencia divina. En muchas comunidades africanas, incluso las que adoptaron el cristianismo, se conservan ecos de antiguas tradiciones. Los cantos que recuerdan oraciones ancestrales, los rituales de bautismo en ríos similares a antiguos ritos de iniciación acuática, las oraciones en círculo, en comunidad, acompañadas de ritmo, cuerpo y voz,
no son mero sincretismo, sino una resistencia espiritual, semillas que no murieron, recuerdos que viven a pesar de una teología eurocéntrica con sus fórmulas frías y liturgias sin alma. El Espíritu de Dios no conoce fronteras, sopla donde quiere, incluso entre los hijos e hijas de África. Cuando ven en sí mismos la chispa divina, no la enseñada en una escuela bíblica, sino la que pulsa en el corazón, se producen cambios. La oración adquiere un nuevo sentido, la lectura de la Biblia una mayor profundidad, y la alabanza se convierte en una expresión auténtica del alma. Así comienza a superarse el olvido. Cuando una persona decide recordar, se atreve a preguntar y escucha la voz interior que afirma: tú también eres un templo, un altar, la morada de lo sagrado. Reflexiones como estas abren caminos de retorno, reconexión y sanación. Cuando el lector siente una respuesta emocional, ya sea un estremecimiento, una emoción o una repentina revelación, marca el comienzo de una profunda búsqueda espiritual. Este camino conducirá inevitablemente a una pregunta que quizás antes se evitaba, pero que exige una consideración inmediata. Después de explorar temas relacionados con nombres desaparecidos, textos censurados, entidades ocultas y memorias espirituales violentamente suprimidas, llega el momento en que cada uno debe enfrentarse a una pregunta fundamental. ¿Qué define exactamente lo sagrado? ¿Y quién tiene la autoridad para determinar qué es una revelación verdadera y qué es una herejía? Durante muchos siglos se enseñó a la gente a aceptar incondicionalmente el contenido de la Biblia como una verdad irrefutable. Dudar se consideraba un pecado, estudiar textos alternativos una desviación y escuchar voces antiguas una apostasía del camino correcto. Pero, ¿y si ese camino estuviera incompleto desde el principio? ¿Y si solo se nos hubiera presentado una parte de la verdad? ¿Y si la revelación hubiera sido deliberadamente fragmentada, ofreciéndonos solo la porción que convenía a los intereses de quienes buscaban mantener el control? Esta es la herida oculta de la espiritualidad institucionalizada, que afirma que solo existe un modelo aceptable de santidad, una única forma de escuchar la voz de Dios y un único guión espiritual verdadero, mientras que todo lo demás es declarado herejía. Este enfoque limitado aliena a millones de personas, haciéndolas sentir culpables por sus propias intuiciones, raíces culturales y preguntas. Lo especialmente trágico es que muchas de estas personas poseen profundos dones espirituales, una aguda intuición y una vocación genuina, pero han sido convencidas de que todo ello es erróneo, incorrecto o producto de una influencia maligna, lo que las desconecta de su herencia espiritual. ¿Por qué lo sagrado debe ajustarse a los estándares europeos? ¿Por qué los iconos espirituales se representan casi siempre como personas blancas con rasgos europeos, vestidas con ropas que no se corresponden con el clima y la cultura donde ocurrieron los eventos bíblicos? ¿Por qué lo divino ha sido europeizado y estandarizado? ¿A quién beneficia la imagen de un Jesús de ojos azules en lugar de un Jesús hijo de una tierra cálida, criado entre gente de piel oscura y cultura oral? En ese caso, ¿qué debería considerarse herejía? ¿Las preguntas? ¿La búsqueda de la verdad más allá de los límites establecidos? ¿Escuchar las voces de los antepasados de la propia genealogía espiritual? ¿Reflexionar sobre si el Dios excluido de la Biblia no es una extensión legítima del mismo Espíritu que hoy consideramos santo? Si el Espíritu de Dios sopla donde quiere, como afirmó el propio Cristo, ¿por qué no puede manifestarse en los bosques de Angola, en las colinas de Etiopía, a orillas del Nilo, entre sacerdotes que danzan alrededor del fuego invocando la presencia divina con cantos y tambores? La revelación no puede limitarse a un solo libro. Un libro es solo una instantánea que captura un momento. Dios, en cambio, es movimiento, eternidad y aliento de vida. Al cerrar la ventana a este viento sagrado, solo se obtiene una religión, no una verdadera revelación.
El error a menudo no reside en la búsqueda de la verdad, sino en la obstinada negativa a reconocer lo evidente. Y aquellos que se apresuran a tildar de herejía todo lo que escapa a su comprensión corren el riesgo de rechazar aspectos importantes de la revelación divina, que, como un diamante multifacético, se manifiesta en diversas formas y expresiones. Pues la revelación no se limita a un solo idioma, ya sea el hebreo antiguo o el griego clásico. Encuentra su reflejo en la diversidad de culturas, en los ritmos de las danzas populares, en símbolos e imágenes, y continúa hablando a la humanidad en una multitud de dialectos. ¿Quién define entonces los límites de lo sagrado? ¿Quién tiene el derecho de afirmar que la experiencia espiritual de todo un pueblo carece de valor? ¿Que su forma única de adorar, orar y conectar con el mundo invisible es algo inferior o engañoso? El mismo sistema que borró de la memoria los nombres de los dioses africanos fue el que determinó qué voces debían ser escuchadas y cuáles silenciadas para siempre. Pero hoy, esas voces resuenan más fuerte que nunca. Se siente el peso del silencio secular y llega la conciencia de que quizás la propia fe necesita ser repensada, de que es necesario volver a aquellas raíces y aspectos que fueron deliberadamente ocultados o distorsionados. Y lo más sorprendente de este proceso es comprender que no se trata de herejía, sino de una liberación de dogmas y prejuicios, una reconexión con la verdadera espiritualidad, un regreso a la esencia misma de lo divino. Muchos están llegando a la conclusión de que lo sagrado no tiene una forma única y universal. Pulsa dentro de cada persona, se manifiesta en los detalles más pequeños del mundo que nos rodea, en las preguntas sinceras y en las respuestas honestas. Esta conciencia abre puertas que durante mucho tiempo estuvieron cerradas con los cerrojos de la culpa, el miedo y la manipulación espiritual. Pero ahora, cada uno tiene la llave de esas puertas, porque donde hay una búsqueda sincera, siempre hay revelación. Donde hay una sed insaciable de verdad, siempre hay una respuesta. Y donde hay el coraje de enfrentar lo que fue ocultado, siempre llega la liberación. La revelación no termina en las páginas de los libros antiguos, sigue viva y presente en cada persona, en su corazón, en su memoria espiritual, en su conexión directa con lo divino. Esta conexión no necesita la aprobación de nadie, no requiere pasar por filtros doctrinales. Es personal, auténtica e irrepetible. Y por eso surge la pregunta, ¿no era revelación lo que nos enseñaron a llamar herejía? ¿Y no era un instrumento de control lo que se elevó al rango de verdad? ¿Quiénes seríamos hoy si nos diéramos cuenta de que lo divino está presente también en el color de la piel, en la cultura y en la genealogía de cada persona, que ese Dios borrado de la memoria no era un rival, sino un reflejo del mismo espíritu, simplemente manifestado en otro idioma, en otra forma? Si estas palabras resuenan en su alma, si algo en su interior le hace estremecerse, llorar o guardar silencio, entonces este es el comienzo de un gran viaje. Y lo que está por escuchar podría cambiar para siempre su visión de la Biblia y de su papel en ella.